Hola, hoy nuevamente nos encontramos para un nuevo tutorial. Antes que todo, espero que te estés cuidando muy bien en tu casa. Hoy continuaremos con el tema visto anteriormente, que tenía que ver con circuitos eléctricos. Para comenzar, ¿qué tal si hacemos un breve repaso? Anteriormente, habíamos visto que existían dos tipos de circuitos. Teníamos el circuito en serie. Recordemos que estaba compuesto por un generador, estos que son las resistencias, pongamos acá un bombillo. Habíamos también hablado de un elemento de seguridad como un fusible. ¿Sí? Muy bien, ahí tenemos un circuito en serie. ¿Cuál es la característica entonces del circuito en serie? En los circuitos en serie, los receptores se conectan uno a continuación del otro. El final del primero con el principio del segundo y así sucesivamente. Miremos, el final del primero, que vendría siendo acá, con el inicio del otro. El final de este con el principio de este. En este caso también vamos a hablar del bombillo, se convierte en un receptor. Muy bien. A continuación miraremos cómo es la estructura de un circuito en paralelo. Recordemos, pintemos acá una pila. Vamos a pintar un interruptor y venimos con un bombillo. Vamos a pintar otro bombillo acá. Recordemos que se simbolizan de esta manera. Muy bien, ahí tenemos entonces un circuito en paralelo. ¿Cuál es la característica de los circuitos en paralelo? Los circuitos en paralelo son aquellos en los que los receptores se conectan unidos, todas las entradas de los receptores por un lado y por el otro lado todas las salidas. Miremos, todas las entradas con todas las salidas. Esto lo habíamos visto anteriormente y habíamos quedado pendientes de los circuitos mixtos. Ahora miremos entonces qué es un circuito mixto. Es muy probable que tú ya sepas qué es eso, pues la palabra mixto hace como referencia a una combinación. Pues así es, un circuito que se encuentre de manera mixta es aquel en el que se combinan en serie y en paralelo. Lógicamente estos circuitos tendrán más de dos receptores, ya que si tuvieran dos estarían en serie o en paralelo. Vamos a mirar un ejemplo. Inicialmente vamos a dibujar el generador. Tenemos aquí el interruptor. Nos encontramos con el primer receptor, que es un bombillo. Vamos a dibujar otro receptor que vendría siendo el bombillo, y aquí arriba dibujamos otro receptor y lo continuamos. Aquí entonces nos encontramos con un circuito mixto. Este tipo de circuitos hay que combinar los receptores en serie y en paralelo para calcularlos, pero ese es un asunto que veremos más adelante. A la hora de resolver ejercicios que involucren circuitos eléctricos, es importante tener presente las siguientes ecuaciones. Recordemos la primera, que lo habíamos visto en el primer tutorial, que decía que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Recordemos que a esta ecuación
se le conoce como la ley de Ohm. Es importante tener presente que esta ecuación la podemos escribir de una manera diferente. Vamos a mirarla. Vamos a hacer un círculo y lo vamos a dividir de la siguiente manera. Encima ponemos voltaje, a la izquierda resistencia y a la derecha intensidad. ¿Para qué nos sirve esto? Pues si en algún momento necesitamos hallar la intensidad, pues simplemente la tapamos y me va a quedar que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Es claro? Ahora, si por el contrario yo quiero hallar el valor de la resistencia, pues tapo la resistencia y me va a quedar que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Y si por el contrario yo quiero hallar el valor del voltaje, pues tapo voltaje y me va a quedar que voltaje es igual a resistencia por intensidad. ¿Listo? Muy bien. Ahora revisemos cuáles son las ecuaciones que me pueden servir para determinar o ayudarme a realizar los ejercicios que involucren circuitos en serie. En un circuito en serie vamos a identificar lo siguiente. Primero, que el voltaje total estará determinado por lo siguiente. Voltaje total será igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, voltaje 4, en fin, sería la sumatoria de los voltajes que existan allí en el circuito. En cuanto a la intensidad, tendremos que la intensidad total es igual a la intensidad en 1, que es igual a la intensidad en 2, que es igual a la intensidad de 3, en 4, en fin. La intensidad parece ser entonces que no varía. ¿Y la resistencia? Con la resistencia tenemos que la resistencia total en un circuito en serie será resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, 4, 5, las resistencias que haya. Será la sumatoria de todas esas resistencias. Ahora miremos qué ocurre con los circuitos en paralelo. En los circuitos en paralelo encontraremos que el voltaje será igual en todos los extremos del circuito. En los extremos. Esto ya lo habíamos visto antes. Y la resistencia estará determinada de la siguiente manera. La resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más la cantidad de resistencias que tenga el circuito. En otras palabras, toda la resistencia equivalente será igual a la sumatoria del inverso de cada una de las resistencias que existen en el circuito. Muy bien, y ahora, ¿cómo resolver los circuitos que se encuentran de forma mixta? Lo primero que tenemos que hacer es reducir todas las resistencias que se encuentran en paralelo. Vamos a mirarla, todas estas resistencias las debemos reducir a una sola resistencia. A esa sola resistencia la llamaremos resistencia equivalente. ¿Listo? Esto se logra entonces reduciendo todos los grupos de resistencias que se encuentran
en paralelo para poder llegar a obtener circuitos entonces en donde todas serán en serie. Este circuito, después de que lo podamos reducir, tendríamos entonces una sola resistencia, que vendría siendo la sumatoria de todas las resistencias que se encuentran allí, y tendríamos la otra resistencia que está acá. Así podemos observar que pasamos de un circuito mixto para convertirse en un circuito en serie. ¿Qué se debe aplicar? Aplicamos todos los enunciados y las formulitas que vimos anteriormente. En un próximo tutorial te enseñaré entonces a resolver ejercicios en donde están implicados los circuitos en serie, los circuitos paralelo y los circuitos